Vamos a empezar con el desarrollo del tema número 27. Ahí está, ficha número 27, ¿ya? Que corresponde al tema de introducción al triángulo. Vamos a ver, a conocer algunas nociones básicas, algunas propiedades que tiene el triángulo. Vamos a ver primeramente la definición. No se olviden que un triángulo es una figura geométrica formada por tres puntos no colineales, ¿ya? Unidos mediante segmentos. O sea que para formar un triángulo basta conocer tres puntos no colineales. Cuando digo no colineales, ¿no? Cuando digo no colineales, estoy indicando que esos tres puntos no están en una misma recta. Puntos consecutivos y colineales en una misma recta. No colineales, no están en una misma recta los tres puntos. Entonces, si se une esos tres puntos mediante segmentos, ahí está el primer segmento, segundo segmento, tercer segmento, entonces se ha generado un triángulo. Ahí está el triángulo. El triángulo de vértices, vértice A, vértice B, vértice C. Ahí están los vértices. Los lados, lado AB, lado BC y lado AC. Ahí están los lados del triángulo. La notación es, ¿no? Triángulo ABC o puede ser triángulo ABC. Y con frecuencia nosotros vamos a utilizar la segunda notación, esta de aquí. O sea, vamos a decir así, miren, triángulo ABC. Entonces, sea el triángulo ABC. A eso lo vamos a llamar, ¿no? Triángulo ABC en sus notaciones. Pero este triángulo cumple ciertas propiedades que a continuación vamos a ver. Primero vamos a ver los ángulos que determinan. A ver, ¿qué ángulos determinarán? A los que están adentro se les llama ángulos internos. No se olviden, ángulos internos. Y a los que están afuera se les llama ángulos externos. X, Y, Z. Ahí está, miren. Ángulos internos y ángulos externos. Y si conocemos los lados del triángulo, podemos calcular el perímetro. El perímetro es la suma de los contornos de A más B más C. Podemos sumar el perímetro de triángulo. Ahí está. Y no se olviden que el semiperímetro es la división del perímetro entre dos. Eso es semiperímetro. ¿Mm? Por esta parte vamos a ver la clasificación, que es muy importante, la clasificación de los triángulos. Y se clasifican según sus lados. Según sus lados podemos ver triángulo escaleno, triángulo isósceles y triángulo equilátero. El triángulo escaleno se caracteriza porque los tres lados son diferentes. Si los tres lados son diferentes, también tiene ángulos diferentes. O sea, si este ángulo es alfa, este ángulo es beta y este ángulo es phi. Tres ángulos diferentes. Entonces el triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene tres ángulos y lados diferentes. Triángulo isósceles. Se dice isósceles porque tiene dos lados iguales. El tercer lado es diferente y se va a llamar base, vamos a decir. Como tiene lados iguales, decimos a lados iguales le corresponden ángulos iguales. Ahí están los ángulos. Miren, ángulos iguales. ¿Sí? Si tienen ángulos iguales, tienen lados iguales. Eso es un triángulo isósceles. Mientras que un triángulo equilátero. Se dice equilátero cuando tiene los tres lados iguales. Si los tres lados son iguales, se dice triángulo equilátero y las medidas de sus ángulos interiores siempre es 60 grados. Siempre, no nos hay que olvidar eso. Siempre 60 grados. ¿Ya? Así se clasifican según sus lados. La otra clasificación viene a ser según sus ángulos. Según los ángulos. A ver, vamos a ver. Según los ángulos se clasifican en triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Se dice triángulo rectángulo aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, a los lados se les va a llamar catetos, a estos lados. Y al lado que se le opone al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa.
De ahí es lo que se genera el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, pero al cuadrado. ¿No? El triángulo acutángulo se caracteriza porque todos los ángulos interiores miden, ¿no? Miden un valor menor a 90 grados, pero mayor a 0 grados. O sea que el ángulo alfa, ¿ya? Por aquí lo voy a escribir, el ángulo alfa varía entre 0 y 90. El ángulo beta varía entre 90 y 0, mientras que el ángulo teta también varía entre 90 y 0 grados. Ese es un triángulo acutángulo. Mientras que un triángulo obtusángulo es aquel triángulo que solamente un ángulo es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Ahí está la condición, mire. El ángulo es menor a 180, pero mayor a 90. ¿Sí? Luego vamos a ver algunas propiedades fundamentales que es necesario también saber. Y la primera propiedad, la suma de los ángulos internos. No nos hay que olvidar esa propiedad, y que ya lo hemos conocido desde años anteriores, que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Y la suma de los ángulos externos de todo triángulo es 300, no, perdón, es, no es 180, sino 360 grados. La suma de los ángulos externos. ¿Ya? Y esta propiedad es fundamental. Esta de aquí es una propiedad fundamental que no debemos olvidarnos. Si nosotros sumamos dos ángulos consecutivos, ¿ya? O sea, alfa más teta es igual al otro ángulo exterior, al tercer ángulo pero exterior. Es importante esta propiedad. La suma de dos ángulos consecutivos es igual al exterior. ¿Ya? También tenemos aquí el ángulo formado por dos bisectrices interiores es 90 más el tercer ángulo entre 2. Luego tenemos el ángulo formado por dos bisectrices exteriores, ahí están las bisectrices exteriores, y es el ángulo, ¿no? 90 menos el tercer ángulo entre 2, y ahí las diversas propiedades que podemos tener. ¿Sí? Eso sería toda la teoría, y como de costumbre, les voy a dejar ejercicios, la 1, la 4, la 2, la 5, y la 3 y la 6 como tarea. ¿Sí? Entonces, eso sería todo.